Se tiene aquí el tema empírico 1, percepción social y estereotipos. Esto es de la asignatura Psicología Social UNED. Y se contestarán preguntas del manual y se presentan en el orden en que aparecen en el libro, el número de página del libro, y también ABCDs para indicar en qué ubicación se encuentra la respuesta exacta. Se presenta la pregunta y la respuesta, la frase que corresponde a la respuesta de la pregunta. Bueno, así que comencemos con la siguiente pregunta, número 1, que dice: ¿qué sostiene el modelo de disociación de Devine sobre el conocimiento de los estereotipos? Primera opción, que el conocimiento de los estereotipos es compartido por todos los integrantes de una cultura. Segunda opción, que la activación de un estereotipo es un proceso consciente. Tercera opción, que nuestras creencias y opiniones personales siempre son congruentes con el estereotipo cultural compartido. Respuesta correcta es la primera opción. El modelo de disociación de Devine sostiene, hablando del conocimiento de estereotipos, que el conocimiento de los estereotipos es compartido por todos los integrantes de una cultura. Veamos qué es lo que dice el manual. En la página 248, parte superior de la primera columna, está escrito: en 1989, Patricia Devine formula su influyente modelo partiendo de tres premisas básicas. 1. El conocimiento de los estereotipos es compartido por todos los integrantes de una cultura. Esa es la respuesta. 2. Que no está indicando la pregunta, pero va bien saberlo. Dice 2. La activación del estereotipo está fuera del control consciente de los individuos. Y 3. Aunque exista un conocimiento compartido, las creencias y las opiniones personales no tienen por qué ser congruentes con el estereotipo cultural. Entonces, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? En otras palabras de la primera, todo el mundo sabe los estereotipos. Cuando se activa el estereotipo, está fuera del control consciente de los individuos, ¿no? Se activa sin tener conciencia de que está activado. Y hay personas que no comparten ese estereotipo, sí la saben, pero no tienen por qué compartirlo, pero sí lo saben. Entonces eso es un poco lo que decía la Patricia Devine. Y por ello es que, viendo lo que está en el manual, la respuesta correcta corresponde a la primera opción: conocimiento compartido por todos en una cultura. Vamos a la siguiente pregunta, número 2, que dice: ¿qué sostiene el modelo de disociación de Devine? Primera opción, que el conocimiento de los estereotipos es compartido, pero nuestras creencias personales pueden diferir. Segunda opción, que el conocimiento de los estereotipos no es compartido culturalmente. Tercera opción, que la activación de un estereotipo es un proceso consciente. Respuesta correcta es la primera opción. El modelo de disociación de Devine sostiene que el conocimiento de los estereotipos es compartido, pero nuestras creencias personales pueden diferir. Si vemos lo que está en el manual, lo que está escrito en el manual, es lo mismo que acabamos de ver en la pregunta anterior, ¿no? Página 248, conocimiento compartido por todos y no tiene por qué ser compartido. Es por ello que la respuesta correcta es la primera opción, compartido, pero creencias personales pueden diferir. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, número 3, que dice: una de las principales premisas del modelo de disociación es que, primera opción, las creencias personales siempre son congruentes con el estereotipo. Segunda opción, las personas no prejuiciosas no usan estereotipos. Tercera opción, los estereotipos son compartidos por todos los miembros de una cultura. Respuesta correcta, tercera opción, estereotipos compartidos por todos en la cultura. Y vemos lo que dice el manual. En la página 249, a la mitad de la primera columna, dice que el modelo de disociación demuestra cómo toda la población alberga en sus sistemas de memoria el mismo conocimiento estereotípico, que puede ser empleado en las interacciones con miembros de otros grupos, y que esto no depende
de su nivel de prejuicio. Bueno, entonces es otra manera de decir lo mismo, que igual, ¿no? También lo que se ha visto en las preguntas anteriores. Entonces al final es lo mismo, pero escrito con 2 palabras. Eso en la página 249 está escrito. Y por ello es que la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Estereotipos compartidos por todos en la cultura. Vamos a la siguiente pregunta, número 4, que dice: ¿qué heurístico afecta a la activación de los estereotipos culturales según el modelo de disociación? Primera opción es de simulación, el heurístico de simulación. Segunda opción, anclaje y ajuste. Y tercera opción, accesibilidad. Respuesta correcta en este caso es la tercera opción. El heurístico que afecta a la activación de estereotipos culturales, de acuerdo al modelo de disociación, es el heurístico de accesibilidad. Veamos qué es lo que está escrito en el manual. En la página 248, la parte inferior de la primera columna, dice: los estereotipos culturales tendrán una historia más larga de activaciones en la vida del individuo, ya que se han adquirido antes, por lo que tendrán una mayor accesibilidad en las creencias personales. Ver heurístico de accesibilidad. Y por ello, entonces, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción, el heurístico de accesibilidad. Es lo que se activa, porque se tiene más, es lo que se sabe, se conoce primero, tiene una historia más larga de activaciones. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, número 5, que dice: ¿qué diferencia fundamental existe entre el conocimiento estereotípico y el conocimiento atribuido según Devine? Devine fue una persona importante en este tema. Primera opción, el conocimiento estereotípico se activa de manera consciente y controlada. Segunda opción, el conocimiento atribuido se refiere a las creencias personales y se ve afectado por procesos controlados. Tercera opción, no hay diferencia significativa entre ambos. La respuesta correcta es la segunda opción. La diferencia fundamental entre conocimiento estereotípico y conocimiento atribuido, según Devine, es que el atribuido se refiere a creencias personales y se ve afectado por procesos controlados. Y veamos qué es lo que dice el manual. En la página 248 está escrito: Devine diferencia entre conocimiento estereotípico y atribuido, es decir, donde solo las creencias personales acerca de las creencias atribuidas a otros grupos se ven afectadas por procesos controlados, mientras que el estereotipo cultural es activado automáticamente fuera del control consciente. Entonces, entre conocimiento estereotípico y conocimiento atribuido, entonces solo las creencias personales se ven afectadas por procesos controlados, mientras que el cultural es automático. Entonces, y por ello es que la respuesta correcta es la segunda opción. Atribuido personales es el que se ve afectado por procesos controlados. Estereotípico es automático. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, número 6, que dice: dentro del modelo de disociación, las creencias personales se adquieren. Primera opción, al mismo tiempo. Segunda opción, antes que los estereotipos culturales. Tercera opción, posteriormente a los estereotipos culturales. La respuesta correcta es la tercera opción. Las creencias personales se adquieren posteriormente a los estereotipos culturales, siguiendo el modelo de disociación. Primero son creencias personales y después primero son estereotipos culturales, Primero son estereotipos culturales y después creencias personales. Veamos qué dice el manual. Página 248. Y en la primera columna hay una parte que dice: Patricia Devine emplea el término estereotipo cultural para definir la dimensión consensuada de las creencias intergrupales, argumentando que los estereotipos culturales se encuentran disociados de las creencias personales para aquellas personas igualitarias. Entonces aquí, personas igualitarias, disociado.
creencia personal, estereotipo. Y también dice, los estereotipos culturales tendrán una historia más larga de activaciones en la vida del individuo, ya que se han adquirido antes, por lo que tendrán una mayor accesibilidad en las creencias personales, ciclos de accesibilidad, que es lo que ya habíamos comentado. Entonces, aquí por ello, aquí queda claro que la respuesta correcta corresponde a la tercera opción, ¿no? Primero son estereotipos culturales y después creencias personales, ¿no? Y está disasociado en personas igualitarias. Vamos a la siguiente pregunta, la número 7, que dice: ¿qué sostiene Devine sobre la estereotipia y los prejuicios? Primera opción, que la estereotipia es un subproceso de los prejuicios. Segunda opción, que la estereotipia y los prejuicios son procesos distintos. Tercera opción, que la estereotipia y los prejuicios son el mismo proceso. La respuesta correcta es la segunda opción. Devine sostiene que la estereotipia y los prejuicios son procesos distintos. Veamos qué dice el manual. En la página 249 se dice: Devine indicó que estereotipia y prejuicio son procesos distintos, algo que hasta el momento se había considerado que estaban íntimamente relacionados. Por eso fue una persona importante, ¿no? Estereotipia y prejuicio son cosas diferentes. Y por ello es que la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Estereotipia y prejuicios, procesos distintos. Vamos ahora a la siguiente pregunta, número 8, que dice: ¿qué sostiene la investigación de Gilbert y Hickson sobre la activación categorial? Primera opción, que la activación categorial y la activación de estereotipos son procesos idénticos. Segunda opción, que la activación categorial es suficiente para que los estereotipos influyan. Tercera opción, que la activación categorial no es suficiente para que los estereotipos influyan. Respuesta correcta es la tercera opción. Gilbert y Nixon sostienen que a partir de sus investigaciones, que la activación categorial no es suficiente para que los estereotipos influyan. Veamos qué es lo que dice el manual. En la página 249 está indicado: la activación categorial, identificación de la categoría, no es condición suficiente para que los estereotipos exhiban su influencia. O sea, la activación categorial o solamente identificar la categoría no es suficiente para que se tenga la influencia de los estereotipos. Por ello es que la respuesta correcta es la tercera. Gilbert Hickson, la activación categorial no es suficiente para que estereotipos influyan. Vamos a la siguiente pregunta, número 9, que dice: ¿qué diferencia existe entre el proceso de categorización y el proceso de estereotipia según los modelos asociativos? Primera opción, el proceso de categorización se refiere a las inferencias resultantes de la categorización, mientras que el proceso de estereotipia se refiere a la activación de nodos que representan al grupo. Segunda opción, el proceso de categorización se refiere a la activación de nodos que representan al grupo, mientras que el proceso de estereotipia se refiere a las inferencias resultantes de la categorización. Son dos muy similares, pero hay sus diferencias, ¿no? La activación de nodos se refiere a inferencias resultantes. Y luego, tercera opción, no hay diferencia entre ambos procesos. La respuesta correcta es la segunda opción. Si hablamos de los modelos asociativos, estos indican que el proceso de categorización se refiere a activación de nodos que representan al grupo, y el proceso de estereotipia se refiere a inferencias resultantes de la categorización. Veamos qué es lo que dice el manual. En la página 249, en la segunda columna hacia el final, la parte final está escrito: proceso de categorización, a nivel automático, consistirá
en el acceso al conjunto de nodos, que son etiquetas, conductas, emociones y rasgos que representan al grupo. Y mientras que el proceso de estereotipia, dos puntos, se define como las inferencias resultantes del proceso de categorización. Aquí está la parte de las respuestas, acceso al proceso de categorización, acceso al conjunto de datos, estereotipia, inferencias resultantes del proceso de categorización. Es por eso que la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Categorización, activación nodos. Estereotipia, inferencias resultantes de categorización. Vamos a la siguiente pregunta, número 10, que dice: ¿Qué sostienen la mayoría de los modelos conexionistas actuales sobre los estereotipos? Primera opción, que los estereotipos son redes asociativas consistentes en un grupo de nodos asociados con atributos, conductas ejemplares y respuestas afectivas. Segunda opción, que los estereotipos son redes asociativas consistentes en un solo nodo asociado con atributos, conductas ejemplares y respuestas afectivas. Y tercera opción, que los estereotipos no son redes asociativas. La respuesta correcta es la primera opción. La mayoría de los modelos conexionistas actuales sostienen que los estereotipos son redes asociativas consistentes en un grupo de nodos asociados con atributos, conductas ejemplares y respuestas afectivas. Entonces, de hecho, aquí dice en un solo nodo, en un grupo de nodos. Entonces, es un grupo de nodos. Y hay, a fin de cuentas, nodos asociados. Vamos qué dice el manual. En la página 249 indica: volviendo a la controversia sobre si los procesos de estereotipa y categorización son inseparables, la mayoría de los modelos conexionistas actuales describen los estereotipos como redes asociativas, consistentes en un grupo de nodos asociados con distintos atributos, conductas ejemplares y respuestas afectivas. Por ello, es que la respuesta correcta es la primera opción. Estereotipos, redes asociativas, grupos de nodos asociados que tienen atributos, conductas ejemplares y respuestas afectivas. Vamos a la siguiente pregunta, número 11, que dice: ¿qué técnica se utiliza para comprobar los efectos de las categorías en la percepción de grupos? Primera opción, observación directa. Segunda opción, preactivación o priming. Tercera opción, encuestas y cuestionarios. La respuesta correcta es la segunda opción. La técnica que se utiliza para comprobar efectos de categorías en percepción de grupos es la de técnica de preactivación o priming. Veamos qué dice el manual. En la página 250, en la mitad de la segunda columna, está indicado: la expresión de activación automática estereotípica ha sido aplicada tanto para la preactivación o priming de rebussos típicos, para el de categorías o para el de ambos. Entonces, aquí también, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que a veces las preguntas no son exactamente el mejor texto, y creo que este es uno de esos, ¿no? Ahora que lo voy viendo, estoy haciendo el video, pues veo que igual podría haber quedado mejor, un poco diferente la pregunta, pero bueno, aquí lo importante es que es la expresión económica que ha sido aplicada tanto para activación de priming como para categorías. Y por ello es que la respuesta correcta sería la segunda opción. Vamos a la siguiente pregunta, número 12, que dice: ¿qué diferencia hay entre los individuos prejuiciosos y los individuos igualitarios? Primera opción, individuos prejuiciosos y los igualitarios no muestran diferencia en la activación de estereotipos. Segunda opción, individuos prejuiciosos atribuyen más características positivas, mientras que los igualitarios muestran una activación automática de los componentes negativos del estereotipo. Y tercera opción, los individuos prejuiciosos muestran una activación automática de componentes negativos del estereotipo, mientras que los igualitarios atribuyen más características positivas. La respuesta correcta es la tercera opción.
Los prejuiciosos tienen activación automática de componentes negativos del estereotipo y los igualitarios atribuyen más características positivas. Veamos qué es lo que dice el manual. En la página 251 está escrito: solo los prejuiciosos mostrarán una activación automática de los componentes negativos del estereotipo, mientras que los igualitarios atribuyen una mayor cantidad de características positivas. Por ello es que la respuesta correcta es la tercera opción. Prejuiciosos, activación automática de componentes negativos. Igualitarios, atribución de más características positivas. Vamos a la siguiente pregunta, número 13, que dice: ¿qué demuestran Livingston y Brewer sobre la activación automática del estereotipo? Primera opción, que la prototipicidad de la persona estímulo influye en la activación automática del estereotipo. Segunda opción, que la motivación del perceptor no tiene efecto en la activación automática del estereotipo. Y tercera opción, que la activación automática del estereotipo es resultado del nivel de prejuicio de los individuos. La respuesta correcta es la primera opción, que lo que Livingston y Brewer demuestran respecto a activación automática del estereotipo es que la prototipicidad de la persona estímulo influye en la activación automática del estereotipo. De acuerdo a lo que dice el manual, en la página 252 está escrito: Livingston y Brewer, 2002, han mostrado los efectos de otros factores, como la prototipicidad de la persona estímulo en la activación automática del estereotipo. Por ello, es que la respuesta correcta es la primera opción. Prototipicidad de persona influye en la activación automática del estereotipo. Vamos a la siguiente pregunta, número 14, que dice: ¿qué sostiene Lepore y Brown sobre la activación de estereotipos en personas prejuiciosas? Primera opción, que las personas prejuiciosas no muestran ninguna activación de los componentes negativos del estereotipo. Segunda, que las personas prejuiciosas muestran una activación automática de los componentes positivos del estereotipo. Tercera, que las personas prejuiciosas muestran una activación automática de componentes negativos del estereotipo. Respuesta correcta, la tercera. Según Lepore y Brown, las personas prejuiciosas muestran una activación automática de componentes negativos. Veamos lo que dice el manual. En la página 252 dice: otras investigaciones también han apoyado este planteamiento de que la activación automática del estereotipo es resultado del nivel de prejuicio de los individuos, señalando que la activación del estereotipo se relaciona directamente con el número de veces que las creencias estereotípicas se atribuyen a un individuo miembro de un grupo. Lepore y Brown, 2002, Wittebrick y Coles, 1997. Por ello, viendo lo que está en la página 252, pues queda claro que la respuesta correcta es la tercera. Personas prejuiciosas muestran activación automática de los componentes negativos del estereotipo. Vamos a la siguiente pregunta, número 15, que dice: ¿qué efecto tiene la motivación del perceptor en la activación del estereotipo? Primera opción, el efecto es que siempre lleva a la activación del estereotipo. Segunda opción, no tiene ningún efecto. Tercera opción, puede influir en la activación o inhibición voluntaria del estereotipo. La respuesta correcta es la tercera opción. La motivación del perceptor en la activación del estereotipo puede influir en la activación o en la inhibición voluntaria del estereotipo. Veamos qué dice el manual. En la página 252 está indicado que también se han encontrado efectos de la motivación del perceptor, de que en determinadas ocasiones los individuos pueden perseguir la inhibición del estereotipo o estar motivados en activarlos. Por ello, entonces, es que esta motivación que tiene el perceptor también puede influir. Por ello es que la respuesta correcta es la tercera opción. Esa motivación del perceptor puede influir en la activación o inhibición del estereotipo. Vamos a la siguiente pregunta, número 16, que dice: la investigación muestra que
es más probable que activemos estereotipos del exogrupo con 2 puntos. Primera opción, limitaciones de procesamiento de la información y recibiendo una evaluación negativa. Segunda opción, limitaciones de procesamiento de la información y recibiendo una evaluación positiva. Entonces aquí es positivo y negativo. Tercera opción, sin limitaciones de procesamiento de la información y recibiendo evaluación negativa. Entonces si hay limitaciones o no y si evaluación es positiva o negativa. La respuesta correcta es la primera opción. Entonces, cuando hay limitaciones de procesamiento de la información y se recibe una evaluación negativa, es más probable que activemos estereotipos del exogrupo. Veamos qué dice el manual. En la página 252 se indica: la activación del estereotipo se producía en aquellas situaciones en que los recursos de procesamiento se encuentran limitados y los participantes reciben una evaluación negativa. No recuerdo bien si esta es la cuestión del doctor, que te daba una evaluación positiva o no, no recuerdo bien. Pero bueno, lo que es cierto es que cuando hay limitaciones de procesamiento y se recibe una evaluación negativa, es más probable activar estos estereotipos de exogrupo. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, la número 17. ¿Qué dice? ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo del efecto halo según Tordicke en el 20? Primera opción, las primeras impresiones negativas son las más duraderas. Segunda opción, una persona considerada amable es también vista como más competente. Y en la tercera opción, una persona atractiva es juzgada como menos inteligente. La respuesta correcta es la segunda opción. Si hablamos del efecto halo, ¿no? Según Tordicke, desde el 20, que ya estaba en esto, una persona considerada amable es también vista como más competente, ¿no? El efecto halo ese como el de los santos, que se tiene ahí un aura, ¿no? Entonces, y se expande, ¿no? Veamos qué dice el libro. En la página 264, a la mitad de la primera columna, se indica: efecto halo, 2 puntos. Los grupos que se perciben como competentes, dimensión manipulada experimentalmente, también serán percibidos como cordiales, ya que las puntuaciones de una dimensión arrastrarán a la otra. Es por ello que, en efecto halo, la respuesta correcta es la segunda. Si alguien se considera amable, también puede ser vista como más competente. Se expande el atributo positivo. Vamos a la siguiente pregunta, número 18. Dice: ¿qué sostiene Lepore y Brown sobre la activación del estereotipo? Primera opción, que la activación del estereotipo solo afecta a los individuos prejuiciosos. Segunda opción, que la activación del estereotipo solo afecta a los individuos igualitarios. Tercera opción, que la activación del estereotipo afecta por igual a todos los individuos de una misma cultura que disponen del mismo conocimiento del estereotipo cultural del grupo. Respuesta correcta, tercera opción. Lepore y Brown sostienen que la activación del estereotipo afecta por igual a todos los individuos de una misma cultura que disponen del mismo conocimiento del estereotipo cultural del grupo. Veamos qué dice el manual. En la página 255 se puede ver que indica: el mismo esquema es activado por igual en todos los individuos, por lo que todos mostrarán efectos de asimilación conductual ante miembros de otro grupo. Entonces aquí, por ello, respecto a Lepore y Brown, la respuesta correcta sería la tercera opción. La activación estereotipo afecta por igual a todos los miembros de una cultura que disponen del mismo conocimiento del estereotipo cultural del grupo. Vamos a la siguiente pregunta, número 19, que dice: la deshumanización en psicología social es el proceso mediante el cual, 3 puntos, primera opción, se percibe a un individuo como parte de un grupo. Segunda opción, se percibe a un individuo o grupo con cualidades humanas esenciales, tratándolos como más humanos. Tercera opción, se percibe a un individuo o grupo como carente de cualidades humanas esenciales, tratándolos como menos humanos.
La respuesta correcta es la tercera opción, que dice que cuando hablamos de la deshumanización, es el proceso en el cual se percibe a un individuo o grupo como carente de cualidades humanas esenciales. Se les trata como menos humanos. Veamos qué dice el manual. Página 256 indica deshumanización. Negación de que los miembros del exogrupo posean características típicas del ser humano. Que bueno, eso después de la Segunda Guerra Mundial y eso, hubo muchas personas estudiando esto, ¿no? La deshumanización. Bueno, y por ello es que la respuesta correcta es la tercera. Se considera como carente de cualidades humanas. Ni hablar. Así somos los humanos. Vamos a la siguiente pregunta, número 20, que dice: ¿qué impacto tiene la deshumanización en los conflictos intergrupales? Primera opción, puede legitimar la violencia en conflictos intergrupales. Segunda opción, tiene el impacto de legitimar la violencia en conflictos intergrupales, pero facilita la reconciliación. Tercera opción, aumenta la empatía entre grupos. La respuesta correcta es la primera opción. La deshumanización en conflictos intergrupales puede legitimar la violencia. Y vemos que lo que dice el manual, página 256, indica Kellman y Hamilton en el 76, en el contexto de la violencia colectiva. Estos autores proponen que la percepción de los miembros del grupo víctima de violencia debilita las restricciones normativas de los perpetradores sobre el comportamiento violento, que finalmente lleva a los crímenes de masas. Entonces aquí, en la percepción de esos miembros del grupo, entonces hace que se legitime la violencia en conflictos intergrupales. Vamos a la siguiente pregunta, número 21, que dice: otro sesgo vinculado a la categorización es algo. Una vez que se clasifica a las personas en grupos, hay una tendencia a percibir esas categorías como naturales, es decir, que atribuimos características esenciales a su pertenencia grupal. Los puntos: primera opción, sesgo de homogeneidad exogrupal; segunda opción, sesgo simplemente; y tercera opción, esencialismo. Bueno, entonces la respuesta correcta es la tercera opción. El esencialismo es un sesgo vinculado a la categoría y que consiste en que una vez que se clasifica a las personas en grupos, hay una tendencia a percibir esas categorías como naturales, que atribuimos características esenciales a su pertenencia global. Esencialismo. De hecho, bueno, aquí está por ahí andaba la palabra también. Vamos a ver qué dice el manual. En la página 257 se puede ver: hipótesis de un esencialismo, Robert y Taylor, 92. Los integrantes de cada grupo consideran que existe en su propio grupo una serie de características propias que los distinguen del resto. El aspecto novedoso que plantean estos autores es que esta atribución de características también tiene connotaciones de infrahumanización del grupo, lo que se ha venido a denominar el proceso de infrahumanización. Así es, hipótesis de esencialismo. Y por ello es que la respuesta correcta es la tercera opción. Vamos a la siguiente pregunta, número 22, que dice: ¿qué características se suelen negar a los grupos deshumanizados? Primera opción, ambas son correctas. Segunda opción, la racionalidad y la moralidad. Tercera opción, la emocionalidad. La respuesta correcta es la primera opción. A los grupos deshumanizados se les suele negar la racionalidad y la moralidad y la emocionalidad. Veamos qué dice el manual. Página 258 dice: se propone que existen dos dimensiones a través de las cuales se puede deshumanizar. 1. A través de rasgos exclusivamente humanos, únicos en nuestra especie y que nos distinguen de los animales, como el refinamiento, el civismo, la moralidad o una cognición superior. Aquí está una parte de la respuesta. O
2. Primando a los exogrupos de rasgos que son típicos de la naturaleza humana, como emocionalidad, agencia, cordialidad y flexibilidad cognitiva. Ok, vamos al número 18, 27. Entonces, por ello aquí están. De hecho, están indicándose en la respuesta solo un par de ellos. Entonces, aquí hay dos maneras de deshumanizar y hay varias cosas, ¿no? Ejemplos: refinamiento, civismo, moralidad, condición superior. Aquí se dan dos. Y también, si nos vamos a rasgos típicos, se dan ejemplos como emocionalidad, agencia, cordialidad y flexibilidad cognitiva. Y aquí se da uno. Entonces, por ello es que la respuesta correcta es la primera, porque estas son parte de las cosas que se suelen negar: racionalidad, moralidad y emocionalidad. Hay que tener presente que hay más. Vamos a la siguiente pregunta, la número 23, que dice: ¿cuál es el tipo principal de deshumanización? Primera opción, animalista. Segunda opción, mecanicista. Tercera opción, ambas son correctas. Respuesta correcta, tercera. Ambas son correctas. Hay dos tipos de esos, dentro de los tipos principales de deshumanización hay animalista y mecanicista. Veamos qué dice el manual. Página 258 indica: tendremos dos procesos de deshumanización. Por un lado, nos encontramos con la deshumanización animalista, o proceso por el que se considera a los miembros de los exogrupos como con menos rasgos típicos de la naturaleza humana. La segunda dimensión daría lugar a una deshumanización mecanicista, o proceso por el que se considera que los miembros de los exogrupos poseen menos rasgos únicos de nuestra especie. Entonces hay dos procesos de deshumanización, animalista y mecanicista, y es por ello que la respuesta correcta es la tercera, porque son los dos tipos principales de deshumanización: el animalista y el mecanicista. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que dice la número 24. ¿Qué rasgo es típico de la deshumanización mecanicista? Primera opción, rígido. Segunda opción, irracional. Tercera opción, infantil. Respuesta correcta, la primera opción. Es el rasgo de ser rígido es típico de la deshumanización mecanicista. Veamos lo que dice el manual. En página 259 está indicado: este tipo de deshumanización considera a los miembros de los exogrupos como objetos o máquinas, robots, y se les considera rígidos, inertes, fríos y carentes de emoción. Ver figura 5. Entonces aquí, por ello, dentro de las opciones hay varios, de rígidos, inertes, fríos y carentes de emoción. Entonces, en deshumanización mecanicista, y uno de ellos es rígidos, y es por eso que la opción correcta es la primera opción. Es uno de los rasgos, ser rígido. Mecanicista. Vamos a la siguiente pregunta, número 25, que dice: ¿qué rasgo es típico de la deshumanización animalista? Primera opción, infantil. Segunda opción, insensible. Tercera opción, rígido. Y la respuesta correcta es la primera opción. Hablamos de deshumanización animalista. Ser infantil es uno de los rasgos típicos. Veamos las opciones. Veamos lo que dice el manual. Página 259 dice: en este tipo de deshumanización, a las personas se las compara con animales y se las considera infantiles, inmaduras, irracionales, atrasadas o toscas. Entonces, en deshumanización animalista, una de las cosas que se considera es que sean infantiles. Entonces, por ello es que la respuesta correcta es la primera opción, infantil. Vamos a la siguiente pregunta, número 26, que dice: ¿qué modelo de deshumanización es aplicable también a las relaciones interpersonales? 2 puntos. Modelo dual. Segunda opción, modelo de la exclusión moral. Tercera opción, modelo de la infrahumanización. La respuesta correcta es la primera opción. El modelo dual de deshumanización es aplicable también a las relaciones interpersonales. Veamos lo que dice el manual. En la página 259 se puede ver que está indicado: la ventaja del modelo dual de deshumanización es que amplía el alcance del proceso, superando algunas limitaciones de las propuestas anteriores. En primer lugar,
lo amplía a contextos interpersonales y no solo intergrupales, algo que las teorías previas no habían contemplado. Por ello es que queda claro que la respuesta correcta es la primera, el modelo dual. Es el que se aplica también a relaciones interpersonales. Vamos a la siguiente pregunta, número 27, que indica: si me encuentro en una situación con menos poder que los demás, afectará el proceso de autodeshumanización de forma, primera opción, nula, segunda opción, afectará de forma negativa, tercera opción, afectará de forma positiva. La respuesta correcta es la tercera opción. Si estoy en una situación de menos poder que los demás, el proceso de afectación, el proceso de autodeshumanización afectará de forma positiva. Y esto afectará al proceso de autodeshumanización de forma positiva. Veamos lo que dice el manual. En la página 261 se puede ver que está indicado: otro factor que contribuye dramáticamente al proceso de deshumanización es el poder. Concretamente, las personas en una interacción con menos poder que otra se perciben a sí mismas como menos humanas. Entonces, eso es lo que dice que el proceso afecta también de forma positiva. Tienes menos poder, te consideras menos humana. Esto también hay que deducir, ¿no? De hecho, esto en principio salió en un examen y hay que tener mucho cuidado porque sí, entonces aquí la interacción es positiva porque si tengo menos poder me percibo a mí mismo como menos humano. Entonces esta es complicadilla, que puede ser fácil de irse a otra respuesta. Entonces de forma positiva, menos poder, me siento menos humano, me autodeshumanizo más. Hay que tener cuidado con esos pequeños detalles, esos matices que a veces hacen responder otra respuesta. Bueno, vemos a siguiente pregunta, número 28, que dice: ver a alguien como un medio para conseguir un fin produce, primera opción, autodeshumanización, segunda opción, deshumanización, tercera opción, metadeshumanización. La respuesta correcta es la segunda opción. Si se ve a alguien como un medio para conseguir un fin, se produce deshumanización. Veamos lo que dice el manual. En la página 262, en la parte media de la primera columna, aparece que se indica: ver a alguien esencialmente como un medio para conseguir un fin produce una reducción en la percepción de su humanidad. Por ello es que la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Se hace una deshumanización. La auto es cuando uno a sí mismo se deshumaniza. Muy bien. Pues vamos a la siguiente pregunta, número 29, que dice: para que se produzca efecto de compensación, es necesario que los grupos, dos puntos, primera opción, cooperen. Segunda opción, sean similares en estatus. Tercera opción, compitan. La respuesta correcta es la primera opción. Para que se produzca el efecto de compensación, es necesario que los grupos cooperen. Veamos qué es lo que está indicado en el manual. Página 264, más o menos al inicio, indicará: es necesaria una visión cooperativa del contexto intergrupal para que se produzca el efecto de compensación, en caso contrario emergerá el sesgo intergrupal. Entonces, por ello aquí, cuando es necesaria una visión cooperativa, pues queda claro que la respuesta correcta es la primera opción. Para que haya el efecto de compensación, es necesario que los grupos cooperen, que haya esa visión cooperativa del contexto intergrupal. Y pues con esto finalizamos las preguntas de este tema, del número 1, ¿cómo se llama? El contenido empírico 1. Y simplemente, como siempre, cierro recordando que si has sentido estos vídeos de utilidad para el estudio, pues que pongas like, que te suscribas y que lo compartas con otras personas para que más personas puedan verse beneficiados, para que todo esto llegue a más personas. Y nada más. Muchas gracias.